La ceremonia llevaba 3 horas cuando se pronunció el último nombre. Senna ya lo sabía. Lo había sabido desde la segunda hora. Las chicas Omega a su alrededor eran elegidas una por una, y el espacio a su lado en los bancos de piedra se hacía más grande con cada partida. Se sentó con la espalda recta, tenía las manos apoyadas sobre sus muslos, y no miró al suelo. El pregonero leyó su nombre con el mismo tono monótono que usaba para todo lo demás. Caminó hacia el centro del salón. La luz de las antorchas era cálida en su rostro. A su alrededor, los alfas sin compañera que quedaban estaban de pie. Formaban un grupo disperso cerca de los pilares de piedra tallada. Se obligó a no mirar a ninguno de ellos directamente. Esa era la regla. Había seguido todas las reglas durante toda su vida. El silencio se alargó. No era el silencio de la consideración. A estas alturas ya conocía la diferencia. Este era el silencio de hombres que ya habían decidido. Simplemente esperaban a que terminara la formalidad. Uno de ellos tosió, otro cambió el peso de su cuerpo. El pregonero se aclaró la garganta. Nadie la reclamó. Volvió a los bancos. Se sentó. La chica a su lado ya había sido reclamada. Llevaba ese brillo particular en su expresión. Se movió un poco para hacerle sitio, sin mirarla. Helga la esperaba al borde del salón cuando la ceremonia terminó. El rostro de su madre no mostraba sorpresa, tampoco decepción, lo que de alguna manera era peor que ambas cosas. Solo una expresión resuelta. Era el tipo de expresión que significaba que ya se había tomado una decisión antes de que comenzara la noche, y que solo esperaba la ocasión para comunicarla. «Ven», dijo Helga. Senna la siguió afuera. La cabaña estaba en el extremo más alejado del territorio de la manada. Era pequeña y estaba llena de corrientes de aire. Era suya mientras Helga decidiera permitirlo. Había vivido allí 4 años, desde que cumplió los 18. Helga le dejó claro que compartir techo no era algo que ninguna de las dos tuviera que soportar más allá de ese momento. El acuerdo les había convenido a ambas. La distancia era el único idioma que siempre habían hablado con fluidez. Helga no entró. Se quedó en el umbral, con el frío presionando su espalda, y habló con la misma voz que usaba para dar instrucciones al personal de la casa de la manada. «Tienes hasta la mañana». Senna se giró desde el hogar, donde acababa de conseguir que una llama cobrara vida. ¿Qué? La manada no puede mantener a una Omega sin compañero indefinidamente. Los ojos de Helga recorrieron la pequeña habitación sin detenerse en nada. No tienes lobo, no tienes compañero. No hay un lugar para ti aquí. Estamos en pleno invierno. Hay manadas al sur. No te faltan opciones. No puedes estar hablando en serio. Helga la miró entonces, de frente, directamente, de una manera que rara vez se molestaba en usar. Se te dio cada oportunidad que esta manada podía ofrecer. Estuviste presente en 5 ceremonias. Nada ha cambiado y nada cambiará. Su voz no se alzó. Nunca se alzaba. He tomado mi decisión. Tu decisión. Tienes hasta la mañana, repitió Helga, y cerró la puerta tras de sí. Senna se quedó de pie en la pequeña habitación, con el fuego que acababa de encender. Escuchó los pasos de su madre cruzar el suelo helado y desaparecer. No se movió durante un largo rato. Luego fue a la esquina donde su bolsa de lona estaba doblada en un estante, y comenzó a empacar. No se llevó mucho. Un abrigo de lana gruesa, una de las pocas cosas útiles que Helga le había dado sin que se lo pidiera. Un cuchillo suyo, que mantenía afilado por costumbre. Provisiones secas, un odre de agua y un par extra de medias de lana que metió en el fondo de la bolsa. Había aprendido de joven que viajar ligero era más sabio que viajar preparada. Preparada suponía que había alguien allí para ayudarte a prepararte. Se fue antes de que cambiara la hora. El bosque al norte del territorio de la manada no era un camino, ni siquiera era un sendero. Era simplemente la dirección que no era el sur. Y el sur significaba puestos de control. Y los puestos de control significaban una Omega sin compañero y sin papeles. Sería retenida e interrogada. Y posiblemente enviada de vuelta al único lugar al que no tenía intención de regresar. Eligió el norte. Los árboles aquí eran viejos. Sus copas aplastaban cualquier luz que las nubes no se hubieran tragado ya.
La nieve en el suelo amortiguaba sus pasos hasta casi silenciarlos. Se movía más por el tacto que por la vista. Una mano encontraba de vez en cuando la corteza de un árbol para corregir su rumbo. El frío fue soportable durante la primera hora. Era incómodo, presente, pero soportable. Para la segunda hora había dejado de ser soportable. Encontró los huecos en su abrigo, presionó la nuca, los dedos a través de los guantes, las mejillas, por donde el viento se colaba de lado entre los troncos. Siguió moviéndose. El movimiento era la única respuesta disponible. La nieve arreció en algún momento alrededor de lo que supuso era la tercera hora pasada la medianoche. Caía de lado, impulsada por un viento que se había estado formando durante los últimos 30 minutos, y que ahora no tenía nada que demostrar. La visibilidad se redujo a unos pocos metros de blanco en todas direcciones. Sus piernas habían empezado a informarle desde la distancia. Seguían funcionando, seguían moviéndose, pero la señal llegaba más lenta ahora, como si algo se estuviera desviando por el canal equivocado. Se detuvo contra un árbol y se obligó a contar hasta 30 antes de continuar. Llegó a 43. Sus piernas fallaron primero por las rodillas. Se sostuvo con ambas manos. Las palmas se hundieron en la nieve más allá de las muñecas. El frío que había sido externo, de repente, estaba en todas partes. Se levantó, dio 4 pasos más y se desplomó por completo. Yacía allí, con la mejilla contra la nieve. El viento sobre la línea de los árboles era fuerte. Pero aquí abajo, cerca del suelo, era más silencioso. Pensó vagamente que este era un lugar muy malo para detenerse. No se levantó. Kais escuchó la señal de su explorador principal antes de que el hombre lo alcanzara. 3 llamadas cortas, bajas y controladas. No era peligro, era un hallazgo. Levantó un puño cerrado y la columna detrás de él redujo la velocidad sin hacer ruido. 4 guardias, Rodri a su hombro izquierdo. Los caballos exhalaban vaho blanco en la oscuridad helada. Había estado patrullando la frontera norte durante 6 noches consecutivas. Los ataques de los renegados habían comenzado 3 semanas atrás. Un puesto de pastores fue quemado. Una patrulla desapareció cerca de la cresta. Un marcador fronterizo fue destruido con una fuerza tan deliberada que nadie podía atribuirlo al clima. Demasiado preciso para salvajes errantes. Alguien estaba probando la frontera, presionando puntos específicos y retirándose antes de que se pudiera organizar una respuesta. Había venido a ver el terreno por sí mismo. El explorador atravesó la línea de árboles e informó en voz baja. Una persona caída, mi señor, 50 metros al este, sin arma, sin lobo. Kais se bajó de su caballo antes de que Rodri hablara. La encontró al pie de un abedul. Estaba medio cubierta por la nieve que había caído desde que dejó de moverse. De complexión pequeña, cabello rojizo oscuro mojado contra su frente. Un abrigo adecuado para el frío, pero no para este frío. Sus manos estaban desnudas en la nieve. Sus guantes se habían caído en algún lugar o se los habían quitado, lo que tenía menos sentido. Se agachó y presionó 2 dedos en el costado de su garganta. El pulso era lento, demasiado lento, pero presente. Su lobo se quedó muy quieto. No era la quietud de una amenaza siendo evaluada. Conocía esa sensación, había vivido en ella durante años de patrulla. Esto era otra cosa, algo que no tenía nombre táctico y se asentaba más abajo en su pecho de lo que solía hacerlo el instinto. No buscó una explicación, lo archivó y actuó. La giró con cuidado sobre su espalda. Su rostro estaba pálido de una manera que no tenía que ver con el clima frío, sino con haber sufrido demasiado de él. Los labios comenzaban a tomar un color equivocado. Una pequeña cicatriz cruzaba la línea izquierda de su barbilla. Se hacía más prominente por el frío que tensaba la piel. Era joven, de unos 20 años, quizás 1 o 2 más. Tenía los ojos cerrados. «Está viva», le dijo al explorador que estaba detrás de él. «Saca el saco de dormir de mi mochila». «Mi señor». La voz de Rodri sonó tranquila y deliberada. «Podemos enviar a 2 hombres con ella a la posta en el cruce de la cresta». «Saca el saco de dormir». Rodri no discutió por segunda vez. La envolvieron en todo lo que era útil. Kais la levantó él mismo. Su lobo se calmó en el momento en que ella estuvo contra su pecho. Una calma específica e inmediata que notó con la misma parte de su mente
que registraba todo en la patrulla, sin interpretación, sin reacción. La llevó de vuelta a través de los árboles hasta donde estaban los caballos y siguió avanzando. El campamento estaba a media hora al sur. Era un refugio de piedra de una antigua ruta de patrulla. Apenas era lo suficientemente grande para 6 hombres y un fuego. La colocó más cerca del hogar, y Weston, que tenía conocimientos prácticos sobre heridas por frío, examinó sus manos. Dijo que había tenido suerte. 1 hora más ahí fuera, dijo Weston, y estaríamos teniendo una conversación diferente. Kais asintió una vez y se hizo a un lado para dejarlo trabajar. No llevaba documentos, ni el sello de una manada, ni papeles de viaje. Nada con un nombre. Su bolsa de lona contenía provisiones secas, un odre de agua, un cuchillo con el mango desgastado por el uso regular, y un único par extra de medias de lana. Alguien había empacado con prisa y de forma práctica. Lo observó todo y no dijo nada. Rodri apareció a su lado cuando los demás se hubieron acomodado. No tiene lobo. No era una pregunta. Cada cambiante en el campamento había registrado la misma ausencia. No. A pie, sin papeles, en la peor tormenta de la temporada. Rodri mantuvo la voz baja. Eso no es un accidente de viaje. No, dijo Kais de nuevo. No lo es. ¿Quieres esperar a que hable? Sabremos más cuando lo haga. Rodri se quedó en silencio un momento, mirando el fuego. El patrón de los renegados esta noche. Sector Norte, tercera cresta. Se retiraron de la misma manera que siempre, justo antes de que tuviéramos contacto visual. Lo sé, quien quiera que los dirija conoce nuestra rotación. Eso también lo sé. Kais miró el rostro de la mujer, el lento y visible ascenso de su respiración. Nos movemos hacia el palacio al amanecer. He visto lo que vine a ver. Rodri se volvió hacia él. Las fronteras restantes se extienden. Pueden esperar 3 días. Mantuvo la voz firme. Los ataques no son aleatorios. Y no se volverán aleatorios para el jueves. Alguien está preparando algo. Quiero muros a nuestro alrededor cuando decidan mostrar qué es. No dijo la otra parte en voz alta. Que no la iba a dejar en una posta fronteriza con 2 guardias y un signo de interrogación donde debería estar su nombre. Que su lobo había estado inquieto durante meses, frío y funcional, pero inquieto. Y ahora no lo estaba. Y él aún no estaba listo para examinar qué significaba eso. Rodri no hizo más preguntas. Había trabajado junto a Kais el tiempo suficiente para saber la diferencia entre una decisión que se está tomando y una que ya está tomada. El campamento se quedó en silencio. Kais se sentó con la espalda contra el muro de piedra y no durmió. El fuego se mantuvo constante. Afuera, la tormenta se había calmado hasta convertirse en una nevada moderada. Lo peor del viento ya había pasado. En algún lugar más adelante en la cresta norte, un pájaro nocturno emitió un único sonido y se cayó. Pensó en los ataques de los renegados. La precisión del momento de la retirada, las ubicaciones específicas elegidas, siempre en las líneas fronterizas entre su territorio y otros 3, siempre en puntos que, si se aplicaba suficiente presión en secuencia, crearían una disputa sobre la jurisdicción. Quienquiera que estuviera detrás de esto, entendía la ley de la manada y quería usarla. Pensó en la chica. No tenía lobo. Había sentido esa ausencia claramente cuando se agachó por primera vez a su lado. Cada cambiante llevaba una firma secundaria, el animal que corre bajo el humano. Y ella no tenía nada de eso. Era la Omega por designación, lo que significaba que era parte del mundo de los cambiantes. Estaba sujeta a la ley de la manada. Se esperaba que llevara sangre de lobo incluso sin la capacidad de cambiar. La ausencia total de una firma de lobo era inusual. No imposible, pero inusual. Y sin embargo, algo había hecho que su lobo se aquietara cuando entró en esos árboles. No era la ausencia de una amenaza, sino una presencia. Algo presionado, bajo y silencioso. Y buscó la palabra y descartó 3 antes de encontrar la correcta. Esperando. Lo dejó a un lado. Despertaría cuando despertara. Hablaría o no hablaría. Entonces sabría más. El amanecer rompió gris y tenue entre los árboles.
La mujer no se había movido. Levantaron el campamento en silencio. Empacaron de la manera practicada de hombres que lo habían hecho demasiadas veces. Y comenzaron el viaje hacia el sur, hacia el palacio. Kais la mantuvo envuelta en su propio abrigo de montar. La colocó sobre la silla de montar, donde el calor corporal del caballo podía hacer lo que estaba destinado a hacer. Las puertas del palacio estaban a 8 horas al sur. No cabalgó despacio. Se despertó con el sonido de alguien moviéndose silenciosamente cerca. El silencio específico y cuidadoso de una persona que intenta no molestar. El techo sobre ella era de piedra, abovedado, más alto que cualquier techo bajo el que hubiera dormido. La cama debajo de ella era más suave de lo que había tenido motivos para esperar. Un fuego ardía a su izquierda. La habitación olía a hierbas secas, cera de velas y humo de leña. Y en algún lugar fuera de la única y estrecha ventana, el viento se movía a través de algo. Quizás árboles o el espacio entre altos muros. Se incorporó lentamente. Sus manos estaban envueltas en tela limpia. Su abrigo había desaparecido, reemplazado por una pesada manta de lana que le llegaba a la cintura. Sus botas estaban junto al fuego, secas y colocadas con el tipo de cuidado deliberado que significaba que alguien había pensado en ello en lugar de simplemente dejarlas caer. No te apresures. La voz vino del otro lado de la habitación. Una mujer mayor con el pelo blanco cortado muy pegado a la cabeza y un rostro que reflejaba la paciencia específica de alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo viendo a la gente en peores condiciones de lo que se daban cuenta. Estaba midiendo algo en una mesa de trabajo cubierta de pequeños recipientes de vidrio. ¿Dónde estoy?, preguntó Senna, en el ala de sanación del palacio. La mujer no se giró. Has estado inconsciente durante casi un día. Tu temperatura sigue siendo más baja de lo que preferiría. No te apresures. Senna miró la puerta. Madera pesada, bisagras de hierro, cerrada, pero notó que no estaba atrancada. ¿Soy una prisionera? La mujer dejó lo que estaba midiendo y se giró. Sus ojos eran de un marrón oscuro, sin prisa. Eres una invitada. Por el momento esas dos cosas se parecen desde dentro. La diferencia se vuelve más clara con el tiempo. Se acercó a la cama y le tendió una taza de barro. Bebe esto. Sabe mal y es importante. Senna tomó la taza y bebió. Sabía a corteza y a algo amargo por debajo. Soy Willa, dijo la mujer. Dirijo el trabajo de sanación aquí. Necesitaré tu nombre para los registros. Senna. ¿Y tu manada? Una pausa. No tengo una. Willa la miró por un momento sin expresión. Tu apellido completo, para el registro. Senna se lo dijo. Willa lo anotó en un libro de contabilidad encuadernado en cuero sin reaccionar, tapó la tinta y volvió a su mesa de trabajo. El palacio era más grande de lo que Senna podía describir con palabras. No en el sentido de algo diseñado para impresionar, aunque lo hacía de forma incidental, sino en el sentido de algo que había crecido durante mucho tiempo, añadiéndose a sí mismo según las necesidades, hasta que la acumulación se convirtió en su propio tipo de arquitectura. Los pasillos conectaban con otros pasillos. Las escaleras aparecían en lugares inesperados. Las cocinas eran subterráneas y los graneros no. Y el gran salón podía albergar a 300 personas y generalmente albergaba a 50. Aprendió esto durante 4 días de confinamiento en el ala de sanación, principalmente de Willa y en parte de los 2 jóvenes sirvientes que traían las comidas, y que respondían a las preguntas con la cuidadosa brevedad de la gente a la que se le había dicho que no compartiera demasiado. Al 5.º día, Willa le dijo que podía moverse por los pasillos residenciales y el salón inferior, no por las cámaras del consejo, ni por el ala este propiamente dicha. Lo dijo sin levantar la vista de su trabajo. El pasillo de servicio de al lado sigue siendo parte de tu ruta habitual a las cocinas. No confundas uno con el otro. Si alguien pregunta quién eres, diles que estás ayudando con las reservas de sanación. Eso será suficientemente cierto. Y si preguntan con permiso de quién, el mío. Willa finalmente levantó la vista. Eso también será suficientemente cierto. Senna pensó en hacer la pregunta más importante. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué se le esperaba de ella? ¿Qué significaba que el rey Alfa la hubiera llevado personalmente a través de una tormenta de nieve
y la hubiera traído dentro de sus muros sin asignarle una función o un destino? Lo pensó y no preguntó. La pregunta parecía demasiado grande para una habitación tan pequeña. Aprendería más observando que preguntando, y siempre había sido mejor observando. Aceptó la tarea y se puso a trabajar. El trabajo era real. Las reservas de sanación necesitaban ser catalogadas. El sistema de Willa tenía sentido para alguien que lo había construido durante 30 años y muy poco sentido para cualquier otra persona. Senna pasó 3 días completos aprendiendo su lógica antes de dejar de buscar en el estante equivocado. Hierbas secas organizadas no por nombre, sino por secuencia de uso. Tinturas agrupadas por la condición que trataban, no por el ingrediente que contenían. Un gabinete cerrado con llave separado para cualquier cosa que requiriera la autorización directa de Willa, que resultó ser una categoría más amplia de lo esperado. ¿Por qué el hilo de oro está bajo llave?, preguntó Senna el segundo día. Porque cura y mata con una diferencia de 3 gotas, dijo Willa. La mayoría de los sanadores pueden manejar ese margen. Algunos no. Prefiero no descubrir en qué categoría cae alguien después del hecho. Senna archivó eso. Al cuarto día de trabajar en las reservas, se movía por el largo pasillo que conectaba el ala de sanación con la cocina inferior cuando se detuvo. No había oído nada. No había nada por lo que detenerse. El pasillo estaba vacío, iluminado por antorchas, exactamente como había estado durante los 40 segundos anteriores de caminata. Pero sabía que Willa estaba a la vuelta de la esquina, no por un sonido, no por un paso o el susurro de la tela, algo más. Algo para lo que no tenía nombre. Una certeza que llegaba antes que cualquier evidencia. La forma en que sabes que una habitación está ocupada antes de abrir la puerta, pero más nítida, más específica. Era Willa. Sabía ese hecho particular de la misma manera que conocía el dorso de sus propias manos. Se quedó allí un momento. Entonces Willa apareció por la esquina llevando una bandeja. La vio de pie en el pasillo y dijo, «Bien, estaba a punto de enviar a alguien a buscarte». Senna no dijo nada sobre lo que acababa de pasar. Tomó el otro lado de la bandeja y caminaron juntas de vuelta. Vio al rey Alfa por primera vez al 6.º día, no para hablar con él. Desde la distancia, en una galería sobre el salón inferior, a donde la habían enviado a buscar una herramienta de medición específica que Willa afirmaba haber dejado allí. El salón de abajo estaba activo, con lo que parecía ser un arbitraje de algún tipo. 2 hombres discutiendo su caso ante un consejo de 4 y Kais sentado en el centro de la larga mesa. Se había construido una imagen de él a partir de la oscuridad fragmentada de la noche que apenas recordaba, y de las cosas que el personal de Helga había dicho sobre el rey desde que tenía memoria. Esa imagen era útil y casi completamente errónea. Era más joven de lo que había esperado. No joven. No había nada de juventud en la forma en que dominaba una habitación, en la calidad específica de la atención que prestaba a los hombres que hablaban, en la forma en que el consejo se remitía a él sin teatralidad, porque la diferencia era simplemente precisa al peso real en la sala, pero más joven que la figura que había construido a partir de años de desprecio de segunda mano. No estaba actuando con autoridad, la tenía. Se quedó más tiempo de lo que la tarea requería. Uno de los hombres de abajo levantó la voz. Sus manos se alzaron en un gesto que cruzó la frontera entre el énfasis y la amenaza. El salón no reaccionó. Kais no reaccionó de ninguna manera visible. Simplemente miró al hombre y las manos del hombre bajaron. Y la voz bajó con ellas. Y cualquier punto que se estuviera haciendo se hizo a una temperatura más baja de la que había comenzado. Senna recogió la herramienta de medición de Willa y se fue. No sabía qué hacer con lo que había visto. La figura que el personal de Helga había descrito, fría, egoísta, un rey que usaba la ley de la manada como un instrumento personal, no era lo que se sentaba en esa mesa. Entendía que la actuación existía. Había crecido viendo a Helga actuar con calidez para los ancianos de la manada, y sabía exactamente cómo se veía. Esto no era eso. Esto era algo para lo que aún no tenía categoría. Le dio espacio, siguió trabajando, observó. Rodri encontró a Kais después del consejo de la tarde.
Esperó hasta que el último de los consejeros hubiera despejado el pasillo antes de ponerse a su lado y mantener la voz por debajo del ruido ambiental del palacio que se acomodaba para la noche. El apellido, dijo. Kai siguió caminando. ¿Encontraste algo? Lo conocía de alguna parte. Me llevó 3 días ubicarlo. Rodri sacó un trozo de papel doblado de su abrigo interior. Hay registros en el archivo del palacio de la época de tu padre. Una manada del norte presentó una propuesta formal de alianza política. Un contrato de unión, términos de fusión de manadas, el mecanismo habitual. Tu padre se negó. Decisión estratégicamente sólida. Nada personal en la correspondencia. Kais tomó el papel. Lo leyó por segunda vez. La mujer que hizo la propuesta. Oria, dijo Rodri, el mismo apellido que la chica en tu ala de sanación. Una pausa. La manada que la expulsó en una tormenta de nieve, dijo Kais, no como una pregunta. La manada de su madre. Sí. Kais dobló el papel. Se quedó en el pasillo un momento con el sonido del palacio a su alrededor. Y nada en su rostro que delatara algo. Ella no lo sabe, dijo. Diría que casi con toda seguridad no. Por la forma en que habla de esa casa, por lo que he deducido de Willa, fue criada en ella, no educada por ella. Alguien decidió lo que necesitaba saber y tomó esa decisión mal. ¿Sabe Willa lo que encontraste? Todavía no. Kais guardó silencio. Su mandíbula se movió ligeramente. Un hábito que Rodri había aprendido años atrás significaba que estaba analizando la geometría de algo, trazando qué movimiento creaba qué consecuencia. Déjalo por ahora, dijo Kais finalmente. Quiero entender lo que ella sabe antes de entregarle algo que cambiará cada pieza de ello. Si le han contado una versión de esa historia, quiero saber qué versión. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, está trabajando con Willa y no causa problemas. Le devolvió el papel. Archiva eso correctamente, no con los registros generales. Rodri lo tomó. El patrón de los renegados anoche. Cresta Oriental, segundo cruce. Sé que sigue moviéndose. Seguirá moviéndose. Kais se giró hacia sus propios aposentos. Averigua quién ha estado moviéndose por ese territorio con licencias de comerciante en los últimos 2 meses. Alguien está suministrando información sobre el tiempo de nuestra rotación y no viene de dentro de este edificio. Rodri asintió y se fue en la otra dirección. Llevaba 3 semanas en el ritmo del palacio cuando llegó la carta. Llegó a través de un mensajero oficial de la manada, lo que significaba que había sido enviada a través del sistema de despacho regional. Y sellada, registrada y entregada con la misma eficiencia indiferente que un registro de impuestos o una notificación de disputa fronteriza. Llevaba el sello de la manada de Helga. Estaba dirigida a Senna por su nombre completo, a la atención de la oficina de recepción del palacio, lo que significaba que alguien en el lado de Helga sabía dónde estaba y no había hecho ninguna otra pregunta en las semanas transcurridas. Willa se la trajo sin comentarios. Senna la abrió en la mesa de trabajo de las reservas de sanación, rodeada por el olor a corteza seca y el sonido silencioso de Willa trabajando al otro lado de la habitación. Era corta, formalmente estructurada. La oficina de registros de la manada usaba un lenguaje específico para este tipo de documento, y quienquiera que la hubiera redactado había usado ese lenguaje sin desviarse. Declaraba que el vínculo formal entre Senna de la manada y el colectivo de la manada quedaba disuelto, con efecto a la fecha de envío. Citaba la disposición pertinente de la ley de la manada que regía tales disoluciones, partida voluntaria bajo periodo de censo. Lo cual no era precisamente lo que había sucedido, pero era la disposición que creaba la menor complejidad administrativa. Llevaba la firma de Helga al final, escrita con la misma mano firme que usaba para todo. No había nota personal, ni página adicional, ni postdata. Senna la leyó 2 veces, la dejó sobre la mesa de trabajo, miró a la pared del fondo. Había sabido, en la parte de ella que seguía las realidades prácticas, que esta era la conclusión probable, que Helga querría el asunto limpio, que limpio para Helga significaba documentado y cerrado, sin ningún hilo del que alguien pudiera tirar más tarde. La carta era perfectamente consistente con todo lo que sabía sobre su madre, y nada en ella era una sorpresa. Y sin embargo,
se sentó con el papel frente a ella, el fuego a su izquierda y Willa moviéndose silenciosamente al otro lado de la habitación. Y no sintió nada que pudiera nombrar limpiamente. No era dolor, o no exactamente dolor, más bien la sensación de una puerta cerrándose en una habitación que ya había abandonado. Excepto que no se había dado cuenta hasta ese momento de que una parte de ella había estado escuchando para que se abriera de nuevo. Esa parte había dejado de escuchar. Dobló la carta, la puso dentro de la cubierta del libro de contabilidad, donde guardaba sus pocos documentos personales. Volvió a las hierbas que había estado clasificando antes de que Willa trajera el sobre. Willa no dijo nada. Senna no quería que lo hiciera. Trabajó hasta que las reservas estuvieron en orden, y las velas se habían consumido una pulgada entera, y el palacio afuera se había quedado en silencio, con la quietud particular de un edificio pasada la medianoche. Luego limpió su superficie de trabajo y fue a su habitación. Se acostó en la oscuridad con las manos planas sobre el esternón y el techo sobre ella muy quieto y alto. La ventana mostraba una estrecha franja de cielo. Las nubes se habían despejado en algún momento de la última hora y se veían algunas estrellas, frías y remotas, y completamente indiferentes. Pensó en la caligrafía de Helga, firme, uniforme, exactamente igual que siempre. Nada en ella había temblado. Nada en ella sugería que la pluma se hubiera detenido. Se giró de lado. No durmió durante mucho tiempo, pero no lloró. Y no estaba segura, acostada allí en la oscuridad, cuál de esos dos hechos le decía más sobre en quién se había convertido. Habían pasado 3 semanas desde la carta. Senna había dejado de contar los días en algún momento de la segunda semana, cuando el ritmo del palacio se había vuelto lo suficientemente familiar como para que el tiempo dejara de anunciarse. Se levantaba antes de que el ala de sanación la necesitara. Trabajaba junto a Willa hasta que las reservas estaban en orden. Comía en la pequeña habitación junto a la cocina donde el personal inferior tomaba sus comidas. Y escuchaba las conversaciones a su alrededor sin contribuir mucho. Y aprendía más de lo que nadie se daba cuenta de que estaba aprendiendo. Era buena en eso. Había estado aprendiendo a sobrevivir escuchando más tiempo de lo que nadie esperaba. El trabajo le había dado algo que no esperaba querer. Una razón para estar en una habitación que no tenía nada que ver con el permiso de nadie. Willa había comenzado a pedirle su opinión sobre las cosas, en voz baja, sin ceremonia, a la manera de alguien que había decidido que valía la pena pedir la opinión y no veía la necesidad de anunciar esa decisión. ¿Qué hierbas se habían repuesto? Si el aprendiz de las cocinas inferiores estaba listo para que se le confiaran las tinturas para la fiebre. Si un paciente en particular en la segunda sala estaba mejorando o simplemente menos visiblemente enfermo. Senna respondía a cada pregunta con la mayor precisión posible. Generalmente acertaba. También se dio cuenta de eso y lo archivó junto con el incidente del pasillo de hacía 2 semanas. La certeza que había llegado antes que la evidencia, el conocimiento específico de la presencia de Willa antes de que cualquier sonido le diera motivo para saberlo. Había habido 3 momentos más como ese desde entonces, pequeños, fáciles de racionalizar, no del todo posibles de descartar. No sabía lo que significaban. Siguió trabajando. La citación llegó en una mañana gris, cuando las nubes se asentaban bajas contra los picos y el patio exterior olía a nieve por venir. Willa la encontró en las reservas y habló sin preámbulos. «Prepara tu equipo. Salimos en 1 hora». «¿A dónde?» «Un pueblo en la frontera norte. A 3 días de viaje». Ya se estaba moviendo, sacando cosas específicas de estantes específicos con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes. La enfermedad febril comenzó hace 2 semanas. 2 muertos, más sintomáticos. El pueblo cae bajo el territorio directo del rey, y los renegados han estado lo suficientemente activos en ese tramo como para que el sanador regional no viaje sin escolta. Le entregó a Senna un fardo de tela envuelta, lo que significa que viajamos con la escolta del rey. Senna tomó el fardo. ¿Es eso un problema?, preguntó Willa, leyendo algo en su expresión. No, dijo Senna. Fue a empacar. El grupo de jinetes era de 10. Kais y Rodri al frente, 6 guardias en formación. Willa y Senna en el centro de la columna,
donde el calor corporal combinado de los caballos creaba un corredor de relativa calidez. El camino hacia el norte era de piedra pavimentada durante la primera hora y se convirtió en tierra compactada después del segundo puente. Y el frío que había sido manejable en el patio del palacio encontró nuevas ambiciones en campo abierto. El primer día pasó casi en silencio. El segundo comenzó de manera diferente. Se detuvieron al mediodía para dar de beber a los caballos en un arroyo que corría claro a pesar del frío. Senna se bajó de la silla de montar y fue a rellenar los odres de agua. Cuando se dio la vuelta, Kais estaba a su lado. No a propósito, o no, obviamente, a propósito. Estaba revisando la pata delantera izquierda del caballo de la cabeza, que había estado cojeando ligeramente desde la mañana, y la orilla del arroyo era simplemente donde se hacía ese trabajo. Pero el espacio entre ellos era más cercano de lo que había sido en las 3 semanas que se había movido por su palacio, y ninguno de los dos trató esa cercanía como accidental una vez que estuvo allí. «¿Cómo va el trabajo con Willa?», preguntó él. Ella lo miró. Él estaba observando la pata del caballo, presionando con cuidado a lo largo del hueso de la caña. «Es útil», dijo ella. «Me dice que tienes un instinto para ello». «¿Te dijo eso?» «Willa me dice la mayoría de las cosas». Movió su mano hacia la articulación de la rodilla. «Dice que tienes una aptitud específica para la evaluación, que ves lo que está mal antes de que el examen lo confirme». Senna guardó silencio por un momento. El arroyo corría sobre las piedras detrás de ella. «Empezó hace poco», dijo ella. «En las últimas semanas. No estoy segura de qué es». Él todavía estaba concentrado en la pata del caballo, pero algo cambió en su postura. Una quietud diferente a su quietud ordinaria. «Se desarrollará», dijo, «si lo dejas. Lo dices como si supieras lo que es. Tengo una teoría». Se enderezó y la miró por primera vez desde que se había parado a su lado. El ámbar de sus ojos era muy directo en la luz plana del invierno. Podría estar equivocado. Ella esperó. «Has estado bajo una tensión significativa durante mucho tiempo», dijo. «Ese tipo de presión puede suprimir cosas. Cuando se levanta...» Se detuvo. «Como dije, una teoría». Volvió al frente de la columna. Senna se quedó en la orilla del arroyo y le dio vueltas a eso en su mente durante mucho tiempo antes de volver a montar. El pueblo era más pequeño de lo que había esperado y más duro de lo que había esperado. Los enfermos estaban en el salón comunal, 8 de ellos, con edades que iban desde un niño de quizás 6 años hasta un hombre de más de 60. Las 2 muertes habían sido en los extremos de ese rango. Los 8 restantes estaban en diversas etapas de la misma progresión. Fiebre alta, dificultad para respirar, la quietud particular de las personas que conservan cada recurso disponible para el trabajo de mantenerse con vida. Willa evaluó la habitación en 3 minutos y comenzó a dirigir. Senna siguió las instrucciones y luego comenzó a anticiparlas, pasando a la siguiente tarea antes de que Willa la pidiera. Y Willa se dio cuenta, pero no dijo nada más allá de una breve mirada que contenía su propio reconocimiento. El niño era el más crítico, 6 años, pelirrojo, demasiado quieto de una manera que los otros enfermos no lo estaban. Senna se sentó a su lado durante 1 hora mientras las tinturas hacían efecto y observaba su respiración y contaba los intervalos. La madre del niño se sentó al otro lado, sin hablar, con las manos entrelazadas. Senna se quedó allí más tiempo del que Willa estrictamente la necesitaba, porque una vez que le había dado esa seguridad a la mujer, no podía simplemente desaparecer de la habitación como si la promesa hubiera pertenecido solo al momento en que fue pronunciada. «Está luchando», dijo Senna. La mujer la miró. «El intervalo entre respiraciones se está alargando. Eso significa que la fiebre está cediendo, no ganando». Senna mantuvo la voz nivelada. «Está luchando». La mujer volvió a mirar a su hija y su agarre en sus propias manos se aflojó una fracción. Senna se quedó toda la tarde. Acamparon en el borde del pueblo esa noche. Los guardias organizaron un perímetro con la rápida eficiencia de hombres que patrullaban fronteras regularmente, y el fuego se encendió en un anillo de piedra que claramente había sido usado para el mismo propósito antes. Case estaba revisando algo con Rodri al otro lado del fuego
cuando el sonido en la línea de árboles detuvo a Sena en seco. Estaba cruzando desde el carro de suministros hacia el fuego y simplemente dejó de caminar. Nada. Ningún sonido. Ese era el problema. Los pájaros que habían estado activos en las copas de los árboles durante la última hora se habían callado de repente, y la textura de ese silencio era incorrecta. «Mi señor», dijo ella. Kais levantó la vista. Algo en los árboles. No sabía cómo lo sabía. Lo sabía. Lado este, 50 metros, quizás más. Se puso de pie antes de que ella terminara la frase. Levantó la mano y 3 guardias se movieron sin hacer ruido hacia el perímetro este. La mano de Rodri fue a su espada. 15 segundos de nada. Luego, los árboles revelaron una forma. Un joven, quizás de 16 años, trepando por la maleza con la incompetencia aterrorizada de alguien que no tenía la intención de ser encontrado. Salió de la línea de árboles con ambas manos levantadas, temblando, y se identificó como el hijo de un aldeano que había estado revisando una línea de trampas y perdió la noción del tiempo. Rodri lo interrogó brevemente y lo liberó de vuelta hacia el pueblo. La guardia se retiró. Kais no dijo nada por un momento. Luego miró a Sena a través del fuego con una expresión que no pudo leer del todo. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Rodri. «Los pájaros», dijo ella. Rodri miró hacia las copas de los árboles. «No oí nada». «No», dijo Sena. «Ese era el punto». Rodri miró a Kais. Kais miró a Sena por un segundo más y luego se volvió hacia el mapa que había estado revisando. Y lo que sea que pasó entre ellos en ese segundo no se dijo y de alguna manera fue completo. De todos modos, regresaron al palacio en 2 días. El niño enfermo estaba mejorando cuando se fueron. Willa había dejado un suministro completo de la tintura con instrucciones escritas. Y el sanador regional había llegado esa mañana, apaciguado por la escolta, y se había hecho cargo del caso con competencia profesional. Sena lo había visto trabajar y catalogó lo que hacía de manera diferente a Willa, y le hizo una pregunta que él respondió con más detalle de lo que ella había anticipado, lo que le dijo que había estado esperando que alguien preguntara. El viaje de regreso fue más rápido. El camino era familiar ahora, y los caballos se movían con más propósito que en el viaje de ida. En el segundo día, en algún lugar entre el segundo puente y las puertas del palacio, Kais cabalgó de vuelta a través de la columna y colocó su caballo junto al de ella durante un cuarto de hora sin una razón particular. Hablaron sobre el niño enfermo y luego sobre el patrón de fiebre en el pueblo. Y luego, en algún momento, sobre algo que ninguno de los dos había iniciado. Ella mencionó que había aprendido por sí misma cuidados básicos de heridas de un libro prestado a los 15 años. El único texto médico en la casa de Helga, un manual práctico con la mitad de sus páginas dañadas por el agua. Y él le dijo que Willa se había negado a aceptar al primer sanador que el palacio envió y había entrenado a su propio reemplazo. Lo que inicialmente se consideró insubordinación y finalmente se reconoció como previsión. Ninguno de los dos dijo nada significativo. Ese no era el punto. El punto era la facilidad de ello, la ausencia de la particular cautela que ella había llevado a cada conversación en ese palacio durante 3 semanas, y la ausencia de cualquier distancia que él mantenía en entornos formales, y el camino corriendo hacia el sur entre los árboles, con el frío posado silenciosamente sobre las copas. Ella notó la facilidad. La guardó. Willa la encontró el día después de su regreso. Era tarde y Sena había estado de vuelta en las reservas durante 6 horas, revisando el inventario con la atención sistemática que el tiempo fuera había hecho necesaria. Willa entró con el abrigo a un puesto, lo cual era inusual, y dijo, «Ven conmigo». Llevó a Sena por 3 pasillos que no había usado antes, bajando una escalera que apareció detrás de una puerta que había asumido que era un armario de almacenamiento, y a una sección del palacio que olía a papel viejo y aceite de linterna, y al frío seco específico de una habitación que se mantenía a una temperatura estable sin importar la estación. El archivo. No era grande. Estanterías de metal del suelo al techo, densamente llenas de libros de contabilidad, documentos doblados y correspondencia encuadernada, organizados por reinado, año y categoría.
Una mesa de trabajo en el centro, dos linternas ya encendidas. Tengo acceso aquí como personal de sanación superior, dijo Willa. Los registros de las reservas de sanación se remontan a 200 años. Necesitarás entender el contexto histórico de algunos de los remedios más antiguos. Se dirigió a un estante específico, encontró un libro de contabilidad y lo colocó sobre la mesa, especialmente los tratamientos para la fiebre. Los métodos actuales fueron adaptados de protocolos más antiguos alrededor de la época del reinado del rey anterior. Senna se sentó a la mesa y abrió el libro de contabilidad. Los protocolos para la fiebre estaban allí, detallados, claramente organizados, exactamente lo que Willa había prometido. Leyó durante una hora mientras Willa trabajaba en el otro extremo de la mesa, cotejando algo en un volumen separado. Llegó a la sección sobre cepas de fiebre regionales y la encontró con una referencia cruzada a un archivo de correspondencia encuadernado por separado. La anotación decía que se relacionaba con un brote documentado en una manada del norte 30 años antes, tratado bajo la autoridad territorial del rey anterior. Sacó el archivo de correspondencia. La documentación sobre la fiebre estaba allí, completa y útil. Debajo, atado con una cinta descolorida, había un segundo fajo, no médico, político. Una propuesta formal de alianza, el nombre de la manada en la parte superior, los términos expuestos en el lenguaje cuidadoso de la negociación oficial. Leyó el nombre de la manada 2 veces. Su manada, la manada de su madre, el territorio del que había salido en una tormenta de nieve con una bolsa de lona y un cuchillo. Siguió leyendo. La respuesta del rey anterior estaba adjunta, educada, formal, citando prioridades estratégicas y las demandas particulares de la alineación política actual. Una declinación, pero no un rechazo. El tono era medido, el lenguaje respetuoso, la negativa basada en la logística en lugar del juicio. Luego, la segunda carta de la manada. El tono había cambiado. Luego, una tercera. Llevaba 4 cartas leídas cuando Willa dijo en voz baja, «La luz se está acabando». Senna levantó la vista. Las linternas se habían consumido más de lo que se había dado cuenta. «Toma lo que necesites», dijo Willa. No estaba mirando a Senna. Estaba cerrando sus propios volúmenes con la deliberación cuidadosa de alguien que le da a otra persona un momento para pensar. El fajo de correspondencia pertenece al archivo, pero puedes traerlo de vuelta mañana si lo encuentras relevante para tus estudios. Senna miró el fajo en sus manos, luego a Willa. Willa recogió su abrigo, caminó hacia la puerta de la escalera y esperó sin presionar. Senna se metió el fajo bajo el brazo y la siguió. En el patio fuera de la entrada del archivo, Rodri se movía con la urgencia concentrada que significaba información y no crisis. Diferente a su porte de patrulla más contenido. Se dirigió directamente al pasillo de los guardias sin detenerse. Más tarde, Senna se enteraría de que una delegación había llegado a las puertas del palacio esa tarde. Un grupo diplomático formal de los territorios del este, 7 jinetes, solicitando alojamiento por una noche bajo las disposiciones de derechos de invitado de la ley de la manada. Su señor se llamaba Draven. Aún no conocía ese nombre. Fue a su habitación con el fajo de correspondencia y la linterna de su mesita de noche, y se sentó en el suelo con la espalda contra la cama y comenzó a leer. Leyó durante toda la noche. La linterna se consumió hasta la base y la reemplazó con la de repuesto del estante sobre su cama y siguió leyendo. El fajo de correspondencia tenía 11 cartas en total. 6 de Oria, 5 de la oficina administrativa del rey anterior. Las leyó en orden una vez, luego volvió al principio y las leyó de nuevo más lentamente. La primera carta de Oria era formal y medida. Una líder de manada presentando términos. La propuesta era para una alianza de unión. La hija mayor de Oria sería emparejada con un hijo de la casa real. Cuando tuviera la edad adecuada, el territorio norte de la manada quedaría bajo la protección de la corona a cambio. Los términos eran razonables, no inusuales para la época. El tipo de acuerdo que ocurría regularmente en los años en que las fronteras del norte eran menos estables. La primera respuesta del rey se negó, no con dureza.
en el lenguaje específico y cuidadoso de una negativa que quería dejar la puerta abierta a otras formas de negociación. Citaba obligaciones de tratados existentes que complicaban un contrato de unión formal y ofrecía una alternativa, un acuerdo comercial, reconocimiento territorial, sin necesidad de cláusula de unión. La segunda carta de Oria tenía una temperatura diferente. Aún no era hostil, pero al leerla junto a la primera, el cambio era inconfundible. La solicitud había sido interpretada como un rechazo, la oferta alternativa como un insulto. El lenguaje de la carta buscaba la dignidad y aterrizaba en algo más cercano a la herida. Escribió sobre la posición de su familia, sobre lo que se había ofrecido y lo que se había rechazado, sobre lo que significaba para una mujer en su posición haber extendido una propuesta formal y recibir un contrato comercial a cambio. La tercera carta abandonó por completo la pretensión. La leyó 2 veces. Oria había decidido en algún momento entre la segunda y la tercera carta que la negativa había sido personal, que el rey había mirado a su familia, a ella, y los había encontrado insuficientes. La carta decía esto claramente, con palabras que tenían la fuerza particular de algo que una persona se había dicho a sí misma muchas veces antes de ponerlo en papel. Hablaba de lo que la corona debía a las familias que mantenían las fronteras del norte, de respeto, de lo que significaba ser despreciado. La tercera respuesta del rey fue breve y final. Acusaba recibo de la correspondencia y señalaba que el asunto se consideraba cerrado. Había 3 cartas más de Oria. Ninguna de ellas fue respondida. Sena se sentó en el suelo con la última carta en sus manos y miró a la pared del fondo. Tenía 4 años cuando Oria murió. No tenía un recuerdo real de ella, solo una impresión tallada por las cosas que se habían dicho después. Siempre en el tono reservado para las figuras fundadoras, para las personas cuyas decisiones habían dado forma a todo lo que vino después. Oria había sido orgullosa. Oria había sido agraviada. La familia del rey había mirado a su manada y la había encontrado deficiente, y todo lo que habían sufrido desde entonces podía rastrearse hasta esa raíz. Había crecido regada por esa historia. Las cartas en sus manos eran 11 trozos de papel. Mostraban a una mujer que había propuesto una alianza y había sido rechazada por motivos prácticos, y que había decidido, en el transcurso de 3 cartas sin respuesta, que la negativa significaba algo que no había significado, que había construido una arquitectura de agravio a partir de una puerta que se cerró por razones que no tenían nada que ver con ella, que había pasado esa arquitectura a su hija como doctrina y a la hija de su hija como si fuera una herencia. Helga no había inventado nada de eso. Simplemente lo había aceptado por completo y lo había dirigido hacia abajo, hacia la única persona a su alcance. Sena dejó la última carta. No estaba triste. Había esperado tristeza o algo parecido, la misma anestesia hueca que la carta de Helga había producido. Esto no era eso. Esto era ira, limpia, afilada, del tipo que no proviene de ser agraviado, sino de comprender las dimensiones completas de algo que ya habías entendido en parte. Había sabido, en algún lugar debajo de la historia oficial, que el odio que había absorbido sobre este palacio, este rey y esta familia siempre se había sentido más grande que su causa declarada. Había sentido toda su vida el agotamiento de cargar con un agravio que no le pertenecía. Ahora sabía por qué. Había sido expulsada a una tormenta de invierno, sola, por un desaire que no había ocurrido de la manera que le contaron, por una carta que una mujer muerta había malinterpretado décadas antes de que Sena naciera. Volvió a poner la correspondencia en orden, ató la cinta y colocó el fajo en el estante. Luego se acostó en la cama sin quitarse las botas y miró al techo hasta que llegó la mañana. No fue a las reservas de sanación, fue al gran salón en su lugar, que no era su territorio y en el que no tenía ninguna razón asignada para entrar. Se paró en la entrada lateral y observó cómo se reunía el consejo de la mañana. 6 consejeros, Rodri de pie a la derecha de la larga mesa, Kais en el centro, y en el extremo más alejado, recién sentado, un hombre que no reconoció. Era de hombros anchos y cabello oscuro, varios años mayor que Kais.
con la particular facilidad de alguien que nunca había dudado de su bienvenida en una habitación. Estaba observando los procedimientos del consejo con atención educada y una sonrisa muy leve que sugería que la atención no era genuina. La sorprendió mirándolo. Ella retrocedió al pasillo. Willa le dijo su nombre esa tarde sin que se lo pidieran, a la manera de alguien que había decidido que la información era relevante para el bienestar de Senna. Draven, dijo Willa, sin levantar la vista del estante que estaba reorganizando. Alfa de los territorios del Este. Ha venido 2 veces antes en los últimos 4 años. Ambas veces por motivos diplomáticos. Ambas veces Rodri ha encontrado razones para acortar la visita. ¿Qué quiere? Siempre dice rutas comerciales. Willa movió un recipiente de vidrio a otro estante. Rodri cree que quiere un asiento en el Consejo de la Frontera Norte. El rey no tiene intención de dárselo. Senna procesó esto. Me miró, dijo ella. Willa se giró. Su expresión no era de alarma, pero tampoco de despreocupación. ¿Dónde? En el salón esta mañana. Willa guardó silencio por un momento. Quédate en los pasillos familiares. No entres en el ala este sin que yo o Rodri lo sepamos. El pasillo de servicio junto al anexo sigue siendo aceptable, pero sigue moviéndote y no te detengas allí si puedes evitarlo. Estaba en el pasillo este que conectaba el ala de sanación con el salón inferior, terreno familiar, su ruta habitual. Cuando Draven apareció, no de frente sino de una puerta a la izquierda que siempre había pasado sin prestar atención. Una estrecha entrada de servicio que conectaba con el anexo del consejo. Entró por ella y se detuvo, y la calidad específica de la parada le dijo que no era accidental. Eres la chica que el rey trajo de la nieve. Su voz era conversacional, curiosa, casi amistosa. Oí la historia, algo notable, ser llevada personalmente. No suele hacer eso. Senna no dejó de caminar. No suele hacer mucho que sea personal, continuó Draven, poniéndose a su lado con la facilidad de un hombre que asumía que la dirección del movimiento era suya para decidir. Lo que te hace interesante. ¿Qué tienes de especial? No lo sé, dijo ella. No pienso en ello. Deberías. No la estaba tocando, ni bloqueando su camino, manteniendo la distancia apropiada para que nada en el encuentro fuera técnicamente incorrecto. Una mujer sin manada, sin estatus formal, sin documentación. Estás en una posición difícil. Posiciones como esa tienden a cambiar dependiendo del interés de quien te mantiene cómoda. Mantuvo su ritmo. Solo quiero decir, dijo él, con la voz aún tranquila, que si el interés del rey cambia, tu situación cambia. Sería útil tener otras opciones, otras alianzas. No estoy buscando una alianza. Nadie lo está hasta que la necesita. Dejó de caminar. Ella no. Piénsalo, dijo detrás de ella. Estaré aquí 4 días más. Dobló la esquina y siguió moviéndose hasta que llegó al ala de sanación y cerró la puerta. Fue a ver a Kais esa noche, no a través de Rodri, no a través de Willa. Fue al estudio donde él recibía los asuntos que no requerían la sala del consejo completa. Llamó 2 veces y esperó. Entra. Estaba en el escritorio revisando un mapa que reconoció como la región de la frontera norte. Levantó la vista. Ella se acercó al centro de la habitación, se paró con las manos a los lados y dijo, «Leí la correspondencia del archivo, las cartas de Oria a tu padre». Una pausa. Nada se movió en su expresión. «Sé que Rodri encontró mi apellido», dijo ella, «y sé que lo sabías antes de decidir no decir nada. Quiero saber por qué». Dejó la anotación del mapa que sostenía. «Siéntate», dijo él, «prefiero estar de pie». La miró por un momento, luego apoyó ambos antebrazos en el escritorio y habló directamente. «Rodri identificó el apellido la semana que llegaste, encontró los registros del archivo y me los trajo. En ese momento, supe que tu abuela tenía una historia con este palacio, y que cualquier versión de esa historia que te hubieran dado probablemente había moldeado todo lo que pensabas sobre este lugar». Hizo una pausa. «Decidí esperar, no porque lo estuviera ocultando, sino porque quería entender lo que sabías antes de entregarte una corrección que cambiaría el marco de toda tu vida. Esa no era tu decisión». «No», dijo él, «no lo era». Ella lo miró. La admisión quedó en la habitación sin calificación ni seguimiento. Willa me llevó al archivo.
dijo ella. Lo sé. Me dijo que tenía la intención de hacerlo. La dejaste. No era mi asunto impedirlo. Él le sostuvo la mirada. Me equivoqué al esperar tanto tiempo. Podría decirte que la razón era protegerte de una imagen incompleta, y eso sería parcialmente cierto. La otra parte es que no estaba seguro de cómo responderías, y prefería entenderte mejor antes de que ocurriera la conversación. Eso fue por mi cálculo, no por tu preparación. Ella se quedó con eso por un momento. Orgia malinterpretó las cartas, dijo ella. La negativa de mi padre fue estratégica. He leído la correspondencia desde que Rodri me la trajo. No había nada personal en ella. Ella construyó toda una historia. Sí, y le sobrevivió durante décadas. Él no dijo nada. No había nada que añadir. Ella inspiró y expiró. Draven se me acercó en el pasillo hoy. La calidad de la quietud de Kais cambió. Sugirió que debería considerar otras alianzas en caso de que tu interés cambiara. Mantuvo la voz nivelada. Tuvo cuidado de no convertirlo en una amenaza. No fue exactamente una. Kais se levantó. No alzó la voz. ¿Dónde? Pasillo este. La entrada de servicio desde el anexo del consejo. Cruzó hacia la puerta y la abrió. Rodri estaba en el pasillo, aparentemente de paso por razones no relacionadas. No lo estaba. Ella había comenzado a entender que Rodri rara vez estaba en algún lugar accidentalmente. Kais habló en voz baja, y la expresión de Rodri cambió de la manera que ella había llegado a reconocer como la que significaba que ya tenía la forma de ello y ahora solo estaba obteniendo los detalles. Se fue por el pasillo de inmediato. Kais volvió al estudio. Trasladará a los hombres de Draven al lado de invitados del palacio y pondrá guardias en las puertas del anexo, dijo. Nadie de ese grupo debería estar solo en nuestros pasillos interiores de nuevo. ¿Debería?, preguntó ella. El palacio no se construyó en un siglo, dijo él. Tiene más pasajes de conexión de los que me gustan y más rutas de servicio de las que puedo cerrar en un minuto. Su voz se mantuvo nivelada, pero Rodri cerrará lo que importa primero. Esa respuesta la irritó menos de lo que lo habría hecho una tranquilizadora. Era práctica. También era honesta. Sucedió una hora después de todos modos. Para entonces, el patrón de guardia visible había cambiado. Se habían apostado 2 guardias del palacio en las puertas principales del anexo, y el grupo de invitados había sido confinado a las habitaciones del este bajo restricciones formales de hospitalidad. Senna lo sabía porque había visto el cambio ella misma de camino a las cocinas. Lo que no había visto, lo que Rodri aparentemente no había tenido tiempo de sellar todavía, era el estrecho pasaje de servicio utilizado por el personal doméstico más antiguo entre los almacenes del anexo y el pasaje inferior. Estaba en el pasillo este de nuevo, regresando de las cocinas con el carro de suministros de la tarde porque uno de los ayudantes de cocina había sido desviado al piso de la guardia. Y la ruta todavía estaba técnicamente dentro del pasillo que Willa había permitido cuando escuchó la puerta detrás de ella y reconoció la presencia antes de girarse. Draven no estaba solo. 2 hombres de su grupo lo flanqueaban, grandes y deliberadamente posicionados. Y la única antorcha del pasillo proyectaba toda la escena en el tipo de sombra que hombres como esos preferían. Esperaba que fueras directamente a él, dijo Draven. El tono amistoso de antes había desaparecido. Algo más eficiente lo había reemplazado. Esperaba tener hasta la mañana. Trabajaré con lo que tengo. Miró el carro entre ellos, la puerta al final del pasillo, que estaba a 40 pies y 2 hombres grandes de distancia. Entiendes que Kais no está aquí, dijo ella. Ese es el punto. Dio un paso adelante. Vas a venir conmigo en silencio. Vas a estar en las habitaciones de mi grupo, completamente ilesa, completamente cómoda. Y por la mañana voy a tener una conversación muy diferente con el rey sobre el Consejo de la Frontera Norte. Extendió las manos. Esto es política, no es personal. Ella retrocedió un paso. Algo sucedió. No pudo describirlo entonces ni durante mucho tiempo después. Comenzó en su columna vertebral una vibración que no tenía nada que ver con el miedo. Debajo del miedo, más antiguo que él, un sonido más que una sensación. Su visión se agudizó.
Las sombras en el pasillo se volvieron específicas. Podía oír el latido del corazón de Draven, rápido y controlado. Podía oír la respiración de los dos hombres detrás de él, el peso de uno de ellos cambiando a su pie delantero antes de comprometerse. Draven la alcanzó. Su cuerpo se movió sin ella. No un paso atrás, no hacia un lado. Algo la desgarró de adentro hacia afuera, al rojo vivo. Los huesos de su mano y antebrazo derecho se astillaron y se reformaron en el lapso de medio suspiro, y golpeó la pared con su mano cambiada, y la piedra se agrietó debajo de ella. Y el sonido que salió de su garganta no era humano y no intentó serlo. Draven se detuvo. Sus dos hombres se habían pegado a la pared opuesta. El carro yacía de lado entre ellos, derramado por el suelo de piedra, y ella no lo había tocado. La vibración lo había hecho. Se apoyó contra la pared con el brazo derecho temblando. La transformación incompleta, los huesos a medio reformar, su visión doble entre dos formas diferentes de ver. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo de rodillas. Fue consciente de que el final del pasillo se abría. Botas rápidas. Más de 2 personas. La voz de Draven dijo algo agudo. Sus hombres ya se estaban moviendo. Los oyó irse. Luego una mano en su cara. No agarrando, solo presente. La palma contra su mandíbula, estabilizando el temblor que se había apoderado de todo su lado derecho. «Quédate conmigo», dijo Kais. Se concentró en su voz. La visión doble se colapsó de nuevo en una. Su brazo era suyo de nuevo, entero. Los huesos se asentaron, el ardor se desvaneció en un dolor profundo. «Rodri», empezó ella, «se está encargando». Su otra mano llegó a su hombro. «Mírame». Lo hizo. Su rostro estaba cerca. Los ojos ámbar, directos, sin actuación en ellos, sin cálculo. Solo él, completamente presente. De la manera que lo había visto estar con los hombres que le traían problemas en el patio. Toda su atención en un solo lugar. «Tu brazo», dijo él, «es mío de nuevo». Miró su brazo derecho. Ella siguió su mirada. La manga estaba intacta. La piel debajo estaba ligeramente enrojecida. Como se ve la piel después de demasiado frío o demasiado calor, pero nada estaba roto. «Esa fue la primera vez», dijo él. No era una pregunta, pero ella la respondió. Sí. No dijo nada por un momento. Su mano todavía estaba en su mandíbula, y ninguno de los dos se movió para cambiar eso. «¿Puedes ponerte de pie?», lo pensó honestamente. No inmediatamente. «Entonces no lo hagas». Se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y se quedó a su lado mientras el temblor recorría su cuerpo y se agotaba. Y el palacio se movía a su alrededor con los sonidos regulares de guardias y pasillos, y la noche comenzando a asentarse. Y ninguno de los dos volvió a hablar durante mucho tiempo. Durmió la mayor parte del día siguiente. Willa había examinado su brazo al amanecer y había dado su evaluación sin suavizarla. Lo que el cuerpo de Senna había intentado la noche anterior era el equivalente a años de función suprimida, liberándose de una vez. El lobo era real, siempre había sido real. Había estado trabajando contra una presión que simplemente ya no existía. Descanso, comida, tiempo, en ese orden, no negociable. Senna no discutió. Se acostó en la habitación junto al ala de sanación, miró al techo y repasó la noche anterior en su mente con la misma paciencia metódica que aplicaba a todo lo que necesitaba entender. La transformación no se había sentido como algo nuevo que llegaba. Ese era el detalle al que seguía volviendo. Se había sentido como algo ya presente que finalmente se le permitía moverse. El lobo al otro lado de cualquier puerta que lo hubiera retenido no era un extraño. Era más viejo que ella, más paciente que ella, y aparentemente había pasado años esperando con una compostura que ella misma no había logrado. Flexionó su mano derecha, normal, sin dolor, sin calor residual. Willa entró a media mañana con té, y la expresión organizada que usaba cuando ya había ordenado la información que estaba a punto de entregar. Rodri lo confirmó esta mañana, dijo, dejando la bandeja. Los ataques de los renegados, el conocimiento de la rotación de patrullas, el momento de la retirada.
Provenía de las licencias de comerciante de Draven. 2 años de paso con licencia por la frontera norte le dieron a su gente suficiente acceso geográfico para trazar el horario con precisión. Él los estaba dirigiendo. Sena dijo, contratistas pagados, no salvajes, presionados en puntos fronterizos específicos para crear fricción jurisdiccional. El objetivo final era un asiento en el Consejo de la Frontera Norte, posicionado como la autoridad mediadora neutral. Una vez que la fricción se convirtiera en una disputa formal, Willa sirvió el té, sin el acuerdo de Case, que nunca lo habría dado voluntariamente. ¿Qué pasa ahora? Case va directamente al cruce norte, disuélvele el acuerdo sin que Draven esté presente para manejar la narrativa. Sin financiamiento, los renegados se dispersan. Willa se sentó. Se va al amanecer. Sena levantó la vista. Tu presencia en ese cruce, dijo Willa, no es un asunto militar. Creo que sabes lo que es. Encontró a Rodri en el pasillo de la guardia esa tarde. Él se detuvo, la evaluó con rápida eficiencia y concluyó que estaba funcional. Quiero ir mañana, dijo ella. Lo sé. Él reanudó la marcha. Ella igualó su paso. Kais tomó la misma decisión esta mañana. Cabalgas con el grupo principal. ¿Qué nos espera en el cruce? Draven se fue antes del mediodía. Tendrá jinetes allí antes que nosotros, no suficientes para una confrontación directa, suficientes para hacer un registro público de su argumento ante los testigos ancianos. Afirmará que la actividad de los renegados estaba dentro de sus derechos legales como alfa vecino. Lo dirá en voz alta para que conste, independientemente del resultado. Y cuando el argumento legal no se sostenga, dijo Sena, encontrará lo que él crea que es el punto más débil. Rodri la miró de reojo. Sí. Ella pensó en el pasillo. Los dos hombres, la puerta a 40 pies de distancia. Intentará usarme de nuevo, dijo ella. Ya lo intentó una vez. Rodri se detuvo frente a la sala de guardia y se giró para mirarla. Diré esto una vez y no lo repetiré. Anoche estuviste en ese pasillo con 2 hombres entrenados entre tú y la puerta y no te quebraste. Mañana, recuerda que ya sabes lo que haces bajo presión. Entró. Sena se quedó en el pasillo un momento. Luego fue a empacar. Salieron al amanecer. Compañía completa, 12 guardias, Rodri, Willa y Kais al frente, con el porte que llevaba cuando una situación tenía un peso real detrás. No diferente de su presencia habitual, solo más concentrada, como un fuego es más el mismo en el aire frío. El camino hacia el norte era familiar ahora, el pavimento de piedra que terminaba después del segundo puente. El viejo bosque presionando cerca antes de que se abriera el territorio fronterizo. Ya había recorrido parte de él una vez, y esta vez se sintió más corto, los puntos de referencia llegando antes de lo que los esperaba. El cruce en sí se encontraba en un tramo más rápido del camino del norte que el pueblo de la Fiebre, más cerca del palacio y mejor mantenido para el tráfico de patrullas. Llegaron al cruce norte al mediodía. Draven ya estaba allí con 8 jinetes dispuestos en el lado cercano del marcador del cruce, con la particular posición de hombres que querían parecer asentados sin parecer agresivos. Los testigos ancianos estaban a un lado, 4 de ellos, de alto rango, llevando libros de registro y la cuidadosa neutralidad de personas presentes para observar en lugar de intervenir. Kais llevó su caballo hasta el marcador del cruce y se detuvo. Mi señor rey, la voz de Draven se escuchó sin esfuerzo en el aire frío y abierto. Esperaba que esto pudiera resolverse sin requerir una escolta completa. El asunto de la frontera está resuelto, dijo Kais. Tus licencias de comerciante han sido suspendidas a la espera de la revisión del Consejo. La rotación de patrullas ha sido reestructurada. Los contratistas renegados se dispersaron cuando se identificó y cerró la fuente de pago. Acusaciones fuertes, documentadas. Rodri abrió el maletín de correspondencia sobre su silla de montar. Registros de pago que se correlacionan con la línea de tiempo de los ataques. Correspondencia de contratistas bajo tu sello administrativo. Rutas de suministro rastreables hasta... Mi oficina maneja una correspondencia considerable, dijo Draven.
No puedo verificar personalmente cada transacción. Ese argumento estará a tu disposición en la sesión del Consejo Fronterizo de Invierno, dijo Kais. Eres bienvenido a presentarlo allí. Draven miró a los testigos ancianos. Escuchaban sin expresión. Luego miró a Senna. Ella sabía que esto iba a suceder desde que el grupo salió de la línea de árboles. Lo había visto catalogarlos. Kais, Rodri, luego ella, y la pausa en ella. Tengo curiosidad por algo, dijo, y la facilidad conversacional había vuelto, diseñada para llegar a los testigos. La mujer que el rey trajo de una tormenta de nieve sin papeles y sin manada. ¿Cuál es su estatus formal aquí? Porque desde donde estoy parece un acuerdo privado usando una ceremonia oficial como tapadera. Los testigos ancianos seguían escuchando. Senna adelantó su caballo. No mucho, lo suficiente para ser vista claramente. Se detuvo al hombro derecho de Kais, no detrás del grupo, no en los márgenes. A su lado. Miró a Draven y sostuvo la mirada sin buscar nada que decir. 3 segundos. 5. La facilidad de Draven se mantuvo, luego se mantuvo con menos facilidad. Lo que sea que estuviera leyendo en su quietud no le estaba dando lo que necesitaba. Ninguna incertidumbre para presentar a los testigos, ninguna inestabilidad visible, nada con lo que trabajar. Ella simplemente estaba allí, presente y deliberada en el lugar que había elegido estar. Kais habló entonces, y su voz tenía la calidad particular de algo que se dice para que conste. Su estatus formal será registrado en la oficina del Consejo esta semana, dijo. Su nombre es Senna. Ha estado trabajando en el ala de sanación del palacio bajo certificación superior y cabalgó con este grupo porque es parte de esta casa. Cualquier pregunta adicional sobre su posición puede dirigirse a mí directamente. Lo dijo sin volverse hacia ella. No necesitaba hacerlo. El hecho de que ella estuviera a su hombro decía todo lo que las palabras no decían. Uno de los testigos ancianos hizo una anotación en su libro de contabilidad. Draven miró entre ellos. El cálculo detrás de sus ojos siguió su curso y llegó a su conclusión. La sesión de invierno, dijo. Sesión de invierno, confirmó Kais. Draven giró su caballo y sus jinetes giraron con él, y cabalgaron hacia el este a lo largo de la línea fronteriza hasta que el bosque los engulló, y el espacio que habían ocupado se convirtió en aire frío y vacío de nuevo. El testigo anciano que había estado escribiendo se adelantó y habló brevemente con Rodri. Rodri respondió. El testigo asintió, hizo una segunda anotación y volvió a su posición. Willa acercó su caballo al de Senna. No dijo nada. Su expresión decía suficiente. Llegaron de vuelta al palacio cuando la luz de la tarde se volvía cobriza y baja sobre los muros del oeste. Los caballos fueron llevados al patio. Los guardias se dispersaron. Rodri fue directamente a la oficina de registros con el maletín de documentación y la anotación del testigo superior. Willa desapareció en el ala de sanación con su equipo y la particular determinación de alguien que había estado lejos de su trabajo más tiempo del que prefería. El patio se vació. Senna se quedó en el borde con sus guantes de montar en una mano y el frío asentándose de nuevo a su alrededor, ahora que el movimiento se había detenido. Lo oyó detrás de ella. Kai se paró a su lado en el borde del patio. No lo suficientemente cerca como para agobiar, no lo suficientemente lejos como para ser formal. Miró el mismo tramo de piedra y luz que se desvanecía que ella estaba mirando. Por un momento, ninguno de los dos habló. No había ninguna tarea frente a ellos, ninguna crisis, ningún movimiento, ninguna negociación que requiriera resolución. Por primera vez en las semanas que había estado dentro de estos muros. Simplemente estaba la tarde y los dos de pie en ella, sin nada que los presionara a avanzar. La anotación del testigo, dijo ella, lo que escribió, quedará como parte del registro del cruce. Draven no puede disputarlo en la sesión del consejo sin disputar directamente el relato del testigo. Ella asintió lentamente. Parte de esta casa. Era exacto. Se giró para mirarlo. Él ya la estaba mirando. Lo había estado, pensó ella, durante más tiempo que el momento en que se giró. El vínculo de compañeros había estado presente durante semanas. Lo entendía ahora con la misma claridad con la que entendía los latidos de su propio corazón.
Había estado allí en la conversación en la orilla del arroyo, en el suelo del pasillo del campamento fronterizo, en el pasillo fuera del ala de sanación después de la transformación. Lo había estado llamando de otra manera. Conciencia, atención, la calidad particular de una habitación cuando él estaba en ella. Había sido precisa sobre todo en su vida, excepto esto. Lo sabías, dijo ella, lo que yo era para ti antes de saber mi nombre. Mi lobo lo sabía, dijo él. Yo fui más lento. ¿Cuánto tiempo te llevó ponerte al día? Algo se movió en su expresión. No exactamente una sonrisa. La cosa debajo de donde viene una sonrisa. El momento en que le dijiste a Rodri que los pájaros se habían callado, dijo, no porque tuvieras razón, sino por cómo lo dijiste. Ella pensó en esa noche. La luz del fuego, la mirada de Rodri hacia las copas de los árboles, su respuesta. Porque ese era el punto. He estado enojada durante mucho tiempo, dijo ella. Salió simplemente, sin necesidad de ser más grande de lo que era. Con Helga, con la historia de Oria, con todo. Salí de ese bosque y entré en tus muros, todavía cargando la mayor parte de ello. Lo sé, ya no lo cargo de la misma manera. Eso también lo sé. Lo miró durante un largo momento. El ámbar de sus dos ojos era firme en la luz cobriza y baja, y no había nada en su rostro que estuviera manejando el momento o calculando su resultado. Él simplemente estaba allí, de la manera en que había estado, simplemente allí en el suelo del pasillo, mientras ella dejaba de temblar, mientras se recomponía respiración a respiración. Nunca la habían mirado así antes, como si el propio acto de mirar fuera el punto. La oficina de registros, dijo ella, cuando Rodri presente el archivo por la mañana. Lo que quieras que diga el registro, algo verdadero, dijo ella. Lo que es verdad es que no me voy. Él no se movió hacia ella. No necesitaba hacerlo. Algo se asentó entre ellos en el espacio donde había estado la distancia. No cerrado, no apresurado, pero diferente de lo que había sido esa mañana. Y ambos sabían exactamente qué era. Entonces el registro dirá eso, dijo él. Fue al archivo a la mañana siguiente. La puerta detrás de la escalera de almacenamiento, el olor a aceite de linterna y papel viejo, las estanterías del suelo al techo, el fajo de correspondencia donde lo había dejado en la mesa de trabajo con su cinta descolorida. Lo recogió, lo llevó de vuelta al estante bajo la anotación del rey anterior, correspondencia de la manada del norte, década 3. Lo deslizó en el hueco entre los dos libros de contabilidad que lo flanqueaban. Se echó hacia atrás y miró el estante. 11 cartas, una propuesta, una negativa y 9 cartas escritas desde una herida que no tenía nada que ver con la herida que afirmaba. 2 generaciones de una historia que había estado equivocada antes de que se la contaran. Había salido de una tormenta de nieve, cargándola como si fuera suya. La dejó en el estante donde pertenecía. Willa estaba en el pasillo cuando subió por la escalera. El brazo, dijo Willa a modo de saludo. Bien, yo seré la juez de eso. Ven a las reservas. Se giró y caminó. Rodri archivó el registro de la frontera esta mañana. Tu estatus formal está registrado. Asistente de sanadora. Acceso completo al palacio. Anotación secundaria abierta por mi recomendación. Sena se puso a su lado. Anotación secundaria para lo que venga después. Willa lo dijo sin inflexión, que era como decía la mayoría de las cosas que importaban. El lobo necesitará trabajo. La primera transformación es solo el principio. No será cómodo y no sucederá en un horario que tú controles. Sé que aún no lo sabes. Willa abrió la puerta de las reservas de sanación. Pero lo sabrás. La habitación olía a corteza seca y cera y al orden específico de un sistema que había sido construido por alguien que entendía tanto el trabajo como la paciencia que el trabajo requería. El rincón de Sena en la mesa de trabajo estaba donde lo había dejado. El libro de inventario abierto en la página de ayer. Un fardo de hierbas secas a medio clasificar, esperando. Se sentó y continuó donde se había detenido. A través de la ventana alta y estrecha sobre la mesa de trabajo, la mañana era clara, fría y brillante. El cielo, del particular azul intenso que solo llegaba después de que el mal tiempo hubiera pasado y se hubiera agotado por completo.
Había atravesado una tormenta de nieve con una bolsa de lona, un cuchillo y un nombre que cargaba 30 años de la guerra de otra persona. Todavía tenía el cuchillo. El nombre era suyo ahora, limpio y sin complicaciones, sin nada debajo más que lo que ella misma había puesto allí. Abrió el libro de contabilidad en una nueva página y comenzó a escribir.